La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y el contacto a esta hora es con el doctor Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre el caso de Jorge Glass, quien podría recuperar su libertad tras la orden judicial, y de esto se ha dicho podría ser ya en las próximas horas. Doctor García, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, y gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá. Ramiro, la situación judicial de Jorge Glass sin duda se venía complicada hasta que ocurrió lo del caso Singen. Esta vez la defensa de Jorge Glass ha dicho que hay una solicitud de unificación de pena requerida por el privado de la libertad, en este caso por Jorge Glass, con lo cual él podría salir en libertad. De acuerdo a esta interpretación, el juez Curipayo ha dado esta resolución, de lo cual se espera se cumpla en las próximas horas, pero hay todavía vacíos, parece, en cuanto a la interpretación. La propia SNAI ha emitido un comunicado bastante confuso, al cual ya nos vamos a referir enseguida. A ver, lo primero que se debe analizar es si es procedente o no lo decidido por el juez Curipayo, juez de Santo Domingo de los Áchilas, que al parecer habría dictado una medida cautelar. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que cualquier persona puede solicitar ante cualquier juez una medida cautelar en favor de un tercero. Pero ese cualquier juez obviamente debe ser entendido dentro de las reglas de competencia que establece la propia ley, en la que señala que el juez competente será el del lugar donde se emitió el hecho impugnado o donde se produciría la vulneración de los derechos. Todos sabemos que el señor Glass está preso por sentencias condenatorias dictadas por la Corte Nacional de Justicia, Quito, y que está privado de su libertad en la cárcel número 4, Quito. Así que por ningún lado el juez de Santo Domingo puede considerarse como competente para dictar estas medidas cautelares. Doctor García, antes de continuar, y creo que un poco vamos a tener que hablar ya sobre los hechos. En este momento estamos ya, tenemos ya información, lo ha subido Radio Pichincha, que a esta hora Jorge Glass sale de la cárcel 4 de Quito. Han puesto en Radio Pichincha ya un video donde se ve a Jorge Glass saliendo este momento de la cárcel 4 de Quito, donde permanecía en calidad de detenido. Ahí tenemos las imágenes, y para incluso poder hablar sobre lo que está ocurriendo en este momento. Se ha concretado la boleta de excarcelación, se ha ejecutado ya, que llegó durante estas primeras horas de la tarde a la cárcel 4 de Quito. El SNAI en este momento ya se confirma, ha salido de prisión Jorge Glass, y esto por decisión del juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo Ulloa. Es precisamente lo que hemos estado analizando en estos minutos. La excarcelación fue una boleta de excarcelación manual que fue concedida a Jorge Glass por parte del juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo Ulloa. Son imágenes de este momento que ha subido la cuenta de Twitter de Radio Pichincha. Tenemos ahí parte también de las imágenes. Ramiro. Una decisión jurisdiccional dictada en sede constitucional tiene que cumplirse. En eso estamos claros. No hay manera de evitar su cumplimiento. Ahora, que lo resuelto por el juez de Santo Domingo es totalmente ilegal, tanto de forma como de fondo. En la forma, porque no era el juez competente. Y en el fondo, porque hay una prohibición expresa en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en cuanto a que no se pueden emitir medidas cautelares respecto de órdenes judiciales. En este caso, se está emitiendo una medida cautelar respecto de una sentencias condenatorias dictadas por la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, estas medidas cautelares, por donde usted le vea, son claramente improcedentes e ilegales. Ahora, ¿qué hacer? Porque en el caso, además, las medidas cautelares tienen un carácter netamente provisional, porque no es una medida reparativa de derechos, digamos, hacia futuro, sino dirigida hacia impedir que se produzca vulneración de derechos de las personas. Entonces, esta medida, pues, tendrá que el juez remitirla, como todas las medidas cautelares, a la Corte Constitucional,
Y yo creo que el Consejo de la Judicatura debería solicitar a la Corte Constitucional que cuanto antes se pronuncie respecto de la procedibilidad de estas medidas y de ser el caso, pues que como yo creo que debería ser, se establezca el error inexcusable de este juez y se lo destituya, porque realmente es una vergüenza la manera en que se ha prostituido el tema de las medidas cautelares y cómo se presentan estas acciones de garantías jurisdiccionales ante jueces que no tienen absolutamente nada que ver con la jurisdicción en donde se está resolviendo el tema principal. Ahora, recordemos también que en abril pasado Jorge Glass salió en libertad, estuvo por cerca de un mes libre tras un habeas corpus que también fue igualmente polémico y cuestionado por las condiciones en las cuales se le otorgó este habeas corpus. ¿Podría ocurrir en este caso que también se revierta la decisión de alguna forma para que la consecuencia posterior sea lo que ocurrió ya en abril o un mes después de lo que salió, volver a la cárcel? Pues sí, parece que al señor Glass un poco esta dinámica de entrar y salir de la cárcel, pues como que se le va bien. Y no sería nada raro que tengan que volver otra vez a la cárcel porque se deja sin efecto estas medidas cautelares que, insisto, han sido dictadas de manera totalmente improcedente. Si es que la defensa del señor Glass consideraba que se debía discutir que estaba privado de libertad ilegalmente, porque ya sea ya cumplió la pena o porque ya tiene todos los requisitos para acogerse a ciertos beneficios y rebajas penitenciarias, lo que correspondía ahí sí era presentar una acción de habeas corpus ante juez de Quito y que se resuelva ahí el tema de fondo. Pero así, ante un juez de Santo Domingo, recordemos que la vez pasada acudieron ante un juez de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena. Así es. Hoy, coincidencialmente, también acudieron ante el mismo juez que hace 2 meses liberó a 2 narcotraficantes, a 2 miembros de bandas de criminalidad organizada, y que además de esto generó una matanza de 80 personas en la cárcel, ¿no? Este juez Curipayo. Nos referimos al mismo juez que, y según me refiero a lo puesto en su cuenta de Twitter, y se hace referencia a una nota periodística, el juez de Santo Domingo, Mercy Curipayo, ordenó liberar a Jonathan Navarrete, alias Cuyuyuy, y a Santiago Madrid, alias Madrid, quienes cumplieron sentencias ejecutoriadas por graves delitos como asesinato y narcotráfico. Es el mismo juez que esta vez ha liberado a Jorge Glass. Dicho esto, procede la pretensión, más allá de que esto no haya sido, aquí se aduce también vulneración de derechos, pero procede en el caso de Jorge Glass la unificación de penas. Bueno, eso se tiene que decidir judicialmente, porque, ojo, que existe varias sentencias con varias condenas y no se ha resuelto si es que se aplica la figura del concurso ideal o la del concurso real, en cuyo caso habría acumulación de penas hasta por 40 años. Entonces, pero eso lo tienen que decidir por la vía judicial. Esto no es cuestión de una medida cautelar, ni mucho menos. Ese es justamente se tiene que analizar. Ni es porque es por estrategia jurídica, porque se le ocurrió al abogado presentar y decir que se deben unificar las penas. Tiene que seguir un proceso. Exactamente. Se tiene que seguir un proceso y tiene que ser un juez de ejecución de penas el que decida si es que se aplica la figura del concurso ideal, en cuyo caso se unifican las penas en la mayor, o se procede al concurso real de infracciones, en cuyo caso se produce la sumatoria de penas hasta por 40 años. Perfecto. Entonces ahí deberían seguir un proceso. No obstante, y quiero referirme, con esto quiero cerrar, Ramiro, en el comunicado del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, dice que no existe una amenaza ni vulneración que atente a los derechos del privado de libertad Jorge Glass, tal y como se ha demostrado en los anteriores habeas corpus rechazados e inadmitidos por la autoridad judicial competente. Aunado a esto, este servicio se reserva de actuar conforme a lo que en derecho corresponde ante la actuación del mencionado juez. Quiere decir que, bueno, como decíamos hace un momento, queda abierta la posibilidad de que eventualmente Glass pueda eventualmente volver a la cárcel. Sí, por supuesto, porque mire, el artículo 27 en su párrafo final es muy claro cuando dice que no procederán las medidas cautelares cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales. ¿Qué más ejecución de orden judicial que una sentencia, que una condena que se encuentra en ejecución producto de una sentencia ejecutoriada?
Perfecto. Bueno, estaremos pendientes de ver lo que ocurre respecto a este polémico caso. Recordamos que el ex vicepresidente entre el 2013 y 2018 tiene 2 sentencias en firme, una de 6 años por asociación ilícita en el caso de Brecht y también una de 8 años por cohecho pasivo agravado en el también llamado caso Sobornos 2012-2016. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes.